Buenos días a todos y a todas. Vamos a iniciar este congreso y lo vamos a hacer con una mesa dedicada a las familias, lo cual justifica en cierto modo también mi presencia como moderadora de esta mesa, porque yo soy jefa de área de programas sociales del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Esta mesa redonda, como acabo de decir, se va a dedicar a las familias y al importante papel que éstas desempeñan en la prevención del consumo de drogas de jóvenes y adolescentes. Para ello cuento en la mesa y contamos en la sala con 3 magníficos profesionales, cada uno de ellos experto en una temática y un ámbito diferente de las familias. La dinámica de la mesa va a ser, primero participan los ponentes y a continuación, si nos queda margen, tendremos un pequeño turno para preguntas. En las carpetas existen una especie de fichas para formular estas preguntas. Como digo, las preguntas quedan condicionadas al tipo de intervención porque, como saben, a continuación es la inauguración oficial del Congreso y estamos un poco limitados en el tiempo. Interviene en primer lugar la doctora Beatriz Triana Pérez, que es profesora titular de la Universidad de La Laguna. Es especialista en el estudio de las familias no convencionales y se ha especializado también en los tópicos que existen sobre estas familias de generación en generación. Asimismo, es experta en temas de educación parental. Ha sido la coordinadora del primer y segundo máster experto universitario en intervención familiar llevado a cabo en la Universidad de La Laguna desde el año 2001 al 2005 y actualmente coordina y es ponente en el posgrado Intervención y Mediación Familiar que se imparte tanto en la Universidad de La Laguna como en la de Las Palmas de Gran Canaria. Beatriz, lo quieras. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Yo quisiera empezar dando las gracias a todas las entidades que han hecho posible que hoy se inaugure este congreso por haberme invitado a participar en él. La comunicación que voy a presentar se titula El debate sobre los roles de género, oculta o aplaza el debate sobre los roles parentales. Realmente me voy a centrar en un análisis de la construcción que hace el ser humano respecto a los roles parentales y los factores que pueden mediatizar esa construcción y un poco pues para hacer después una reflexión de qué está ocurriendo en este momento al respecto. Para ello me voy a centrar en exponer una serie de ideas centrales que nos sitúen en el tema que voy a presentar. En este sentido, afirmar que la familia es el pilar fundamental que sustenta la sociedad por ser el primer agente socializador de las nuevas generaciones y por ser fuente de desarrollo para los adultos. Es decir, dentro de la familia, los adultos pasan las principales transiciones que tienen que realizar a lo largo de su desarrollo ontogenético y eso va a contribuir a su formación, tanto a su identidad, porque van a ir desempeñando paulatinamente nuevos roles como pueden ser los parentales o la abueleidad. Pero fundamentalmente la familia siempre la vemos referida al desarrollo y a la adaptación de los hijos. ¿Cómo llega la familia a influir en este sentido? Pues fundamentalmente a través de las relaciones parentofiliales, es decir, son los padres los encargados de desarrollar una serie de funciones que garanticen ese bienestar y esa adaptación de lo que hoy se habla tanto, que es la parentalidad positiva. Dentro de las funciones más importantes vamos a destacar las siguientes. Los padres son los encargados de velar por la supervivencia y el sano crecimiento de sus hijos, es decir, tienen que estar pendientes de su alimentación, de su salud, de su protección. Otra función central va a ser fomentar su desarrollo social y personal, es decir, que son los encargados de socializar a los hijos, de transmitir valores, normas, conductas específicas para que ellos sepan desenvolverse de forma adecuada dentro del mundo social. Y por otra parte, con la aplicación de sus patrones educativos y su modelado, van a contribuir también a la formación personal, a su identidad, a su autoestima, a su adaptación emocional.
Una tercera función a destacar va a ser promover su desarrollo cognitivo. Normalmente lo tenemos más relacionado con otros ámbitos educativos, pero que conste que la familia es el primer núcleo, es el primer contexto de formación y acompaña al ser humano a lo largo de todas las etapas de su ciclo vital, y por eso también una de las funciones relevantes va a ser promover ese desarrollo cognitivo. Por último, destaco otra función, que es seleccionar los principales contextos de formación. Es decir, los padres determinan esos contextos y, por lo tanto, actúan como filtros de experiencias para los hijos que luego van a construir y van a tomar como referencia para su propia adaptación. Otra idea importante que quiero que tengamos en cuenta es la pluralidad de dinámicas familiares. En la actualidad son muchos los factores que sabemos que afectan a la estructura y a las dinámicas al interior de la familia. Hablemos de factores económicos, factores culturales, factores políticos, históricos. ¿En qué repercute ello? Pues en la heterogeneidad de experiencias familiares a las cuales se están enfrentando los hijos. Y lo que tenemos que ser conscientes es que en función de esa pluralidad, pues vemos en la calle muchos chicos y chicas jóvenes en la actualidad que están construyendo versiones alternativas precisamente en cuanto a las dinámicas familiares y en toda la información que va a repercutir en su adaptación social. ¿Por qué es importante esa construcción del conocimiento y que atendamos precisamente a lo que construyen? Porque esa información que vamos construyendo, tanto a nivel implícito como explícito, está repercutiendo de forma significativa tanto en el reconocimiento como en la interpretación, como en la predicción de la realidad. Pero lo que es más importante, lo que yo construyo me sirve de guía para mi acción. Entonces, cuando vemos actitudes y cuando vemos conductas particulares, tenemos de alguna manera que rastrear qué ha construido el ser humano para que esa información esté guiando de forma particular sus acciones. Nos podemos preguntar cuáles son los factores que realmente están afectando a esa construcción del conocimiento. Pues diríamos dos. Por un lado, ya lo hemos comentado, las experiencias específicas a las que se ven abocadas dentro de esos contextos, el principal la familia, pero evidentemente el ser humano entra en contacto con otros contextos como la escuela, como los iguales, como los medios de comunicación, como las comunidades en general. Pero no perdamos de vista que el núcleo familiar sigue siendo, digamos, la fuente prioritaria y principal de formación del comportamiento y de la forma de ser de las nuevas generaciones. Por tanto, esas experiencias van a afectar. Y otro elemento, yo soy psicóloga evolutiva, por lo tanto quiero adelantarlo aquí, otro elemento, otro factor que hay que tener en cuenta de forma significativa es la capacidad cognitiva. Es decir, la capacidad cognitiva que tiene el ser humano en cada etapa de su desarrollo va a limitar y hacer que filtre la información que es accesible a su construcción y, por tanto, a su interpretación del mundo y, en definitiva, va a afectar sus niveles de adaptación y a su conducta. Yo voy a centrarme dentro de esta construcción pues, en lo que compete a los roles parentales, porque tienen mucho que ver también en la inscripción de los roles de género. Y nos podríamos preguntar en este momento, en las últimas décadas, la sociedad ha ido transformándose, han habido una serie de realidades que han cambiado. Por ejemplo, decimos, hay valores más igualitarios entre hombre y mujer. Sabemos, por otra parte, que la mujer se incorpora cada vez más al mundo profesional. Hay numerosas estructuras no convencionales, muchas de ellas derivadas precisamente de la ruptura familiar. Es decir, todo este foco de circunstancias, de alguna manera, afectan a esa construcción y, por tanto, a las dinámicas familiares y a las relaciones parentofiliales. Si afectan de alguna manera, quiere decir que tendremos un reflejo claro, especialmente las nuevas generaciones, porque ellas son las que recogen a través de esas experiencias la información que deben construir para después ellos comportarse como tal. A mí siempre me preocupa esa construcción, sobre todo pensando en lo que están viviendo en la actualidad las nuevas generaciones, pero que esas nuevas generaciones van a crecer y más adelante van a ser padres y madres y en función de lo que hayan vivido y lo que hayan construido van a ejecutar y van a promover en sus relaciones parentofiliales. Por eso el interés para analizar realmente qué opinan distintas generaciones sobre esa realidad. Bueno, los objetivos, voy a presentar muy someramente los resultados preliminares de un estudio que hemos hecho. Los objetivos principales eran explorar las creencias explícitas de diferentes generaciones sobre los roles desempeñados por los padres y por las madres, evidentemente esperando encontrar posturas más igualitarias en las generaciones más jóvenes, precisamente porque son las que se han visto abocadas a estos cambios que antes señalaba.
Y en segundo lugar, analizar el posible influjo de determinadas variables sobre estas creencias explícitas, y dentro de las variables que hemos explorado es el grupo de edad de pertenencia, pero entendiendo que no hablo de edad, hablo de la capacidad cognitiva que tienen las personas dentro de esos estadios del desarrollo, el sexo del participante, el nivel educativo familiar, porque entendemos que esa variable correlaciona pues con posicionamientos y formas de ver, de entender y de educar a los hijos de forma diferencial, ya tenemos datos al respecto. Y por último, ver si la experiencia de ruptura familiar puede estar afectando a la construcción de esos contenidos y, por tanto, a la adaptación y a las experiencias a las que se están enfrentando las nuevas generaciones cuando se ven abocadas a este tipo de realidades. Muy rápidamente, porque me preocupa el tiempo, muy rápidamente, decir que los participantes han colaborado en este estudio, 1.062 participantes, distribuidos de forma bastante equitativa con respecto al sexo y con respecto a si tienen o no experiencia de ruptura familiar, es decir, se han separado sus padres o se han separado ellos o se ha separado un hijo, porque estamos trabajando con distintas generaciones. Participan en el trabajo niños de preescolar, de etapa escolar, adolescentes, jóvenes, adultos y mayores, porque nos interesa rastrear de alguna manera esas construcciones para ver si hay diferencias claras en función de la generación. Y también, pues como íbamos a tener como referente el nivel educativo, pues van a participar personas de bajo nivel educativo y de medio alto nivel educativo, donde ahí sí que no está muy bien contrapesado, precisamente porque al trabajar con mayores y adultos, pues en Canarias el porcentaje de personas que no han alcanzado altos niveles educativos es considerable, y queríamos retratar un poco esa realidad allí. Se han hecho entrevistas abiertas preguntando e indagando sobre los roles que atribuyen estos participantes a los padres y a las madres, y bueno, razones de procedimiento, pues se ha contactado con los centros, con centros escolares, y luego a los mayores se han contactado a través de alumnos universitarios. Paso directamente al análisis de los resultados. Y los tienen ustedes referidos aquí o resumidos en esta tabla. Como verán, los porcentajes de citación no son muy elevados, pero es muy normal porque estamos trabajando con distintas generaciones, y distintas generaciones pueden tener puntos de vista diferentes o haber construido contenidos diferenciados. Por eso se explica un poco esa disparidad en esos porcentajes. Las funciones que en general se citan de forma más significativa son la de educar, el apoyo y la comprensión, ser fuente de afecto y felicidad, el cuidado de la crianza o el mantener económicamente. Si nos referimos en este caso a qué funciones se suelen atribuir a los padres varones, pues fíjense que las más significativas son mantener económicamente, educar, el apoyo y la comprensión, ser fuente de afecto y felicidad, el cuidado de la crianza, y ya pues otras en menor porcentaje, enseñar o fuente de respeto y autoridad. En lo que compete a las funciones atribuidas a las madres, veamos que son las que están en azul. Las más significativas son el cuidado y la crianza, ser fuente de afecto y felicidad, el apoyo y la comprensión, educar, realizar las labores del hogar y en menor grado el mantener económicamente. Queríamos saber desde ese punto de vista si se atribuyen de forma diferencial y como suele ocurrir de forma tradicional, determinadas funciones a los padres y determinadas funciones a las madres, o hay cierta similitud en las nuevas generaciones. Nosotros realizamos diferencias entre el grado de citación de cada una de esas funciones respecto al padre y a la madre, y los resultados son prácticamente los siguientes. Salvo en lo que compete a la función educar, que parece que es general y perfectamente atribuida tanto a los padres como a las madres, se obtienen altos niveles de significación en los contrastes cuando analizamos, por ejemplo, mantener económicamente, que se sigue atribuyendo muchísimo más a los padres varones, ser fuente de autoridad y respeto, por ejemplo, o ser modelo de referencia. Si nos referimos en este caso a las funciones principalmente atribuidas a las madres frente a los padres, pues entramos en lo de siempre, es decir, el cuidado y la crianza parece ser funciones más significativas para las madres, ser fuente de afecto y felicidad, el apoyo y la comprensión, y desde luego realizar labores del hogar. Si nos quedamos solo con esta información, podríamos preguntarnos: ¿existe cambio? ¿Realmente esa incorporación de la mujer al mundo profesional que hace que se altere la dinámica familiar, que haría de alguna manera que sea más presencial la figura del padre dentro del hogar, o en este sentido, o las mujeres fuera
de la dinámica del hogar, pues se queda un poco en entredicho. Sin embargo, tampoco vamos a ser tan pesimistas porque en otros estudios hechos décadas anteriores, desde luego, no habría, esta línea no existiría. Es decir, atribuir el mantener económicamente a las madres otros trabajos de hace un par de décadas no era significativo para las madres, o al contrario, por ejemplo, no se atribuiría a los padres funciones tan importantes como puede ser fuente de afecto y felicidad, o el apoyo y la comprensión, o el cuidado y la crianza. Que conste que en trabajos próximos, que no los hemos hecho nosotros, pero sí a nivel internacional, el cuidado y la crianza ya viene a ser una de las funciones más neutras. Sin embargo, a nosotros no nos ha salido así. Y claro, hay que entender y tratar de interpretar qué es lo que está pasando, en este caso en Canarias, y yo creo que tiene muchísimo que ver con el índice de separaciones y rupturas que hay allí. Bueno, pues en definitiva, esto es lo que nos ha salido en este estudio, es decir, hay cambio, sí que hay cambio, pero no es tan significativo como el que desde fuera podríamos intuir. Y que conste que en este caso las nuevas generaciones, cuando hablo de niños de etapa de educación infantil o niños de etapa de primaria, los niños son transparentes, es decir, lo que elaboran es lo que ven. No hay sesgo en el sentido de que voy a dar una imagen positiva de mi núcleo familiar, para nada. Es decir, ellos están de alguna manera retratando lo que se está viviendo en su propio núcleo familiar. Y esto pues nos hace pensar qué está pasando con el cambio. Decíamos que el segundo objetivo era ver cómo podían afectar esas variables en la adaptación. No voy a entrar ni mucho menos a hacer un análisis de este cuadro, pero sí, a voz de pronto ya nos dice bastante. Esta columna y esta que tienen ustedes aquí nos refleja digamos, los análisis que nos han salido significativos con respecto al estudio de cómo afecta el grupo de edad. Es decir, el grupo de edad va a afectar de forma significativa en casi todas las funciones que hemos explorado. Sin embargo, con respecto a las otras variables, pues los efectos son realmente puntuales y paso simplemente a comentarlos para que ustedes los conozcan, porque de todas maneras lo tienen en el texto. El grupo de edad, como acabo de decir, es la variable más influyente en los resultados obtenidos. Por ejemplo, los grupos de menor edad citan más funciones como el cuidado y la crianza, la realización de las labores del hogar, compartir actividades de ocio para ambos progenitores o el mantenimiento económico para los padres. También hay que destacar que el grupo de mayores, estamos hablando de los de mayor edad, esos roles tradicionales como el cuidado de la crianza respecto a ambos progenitores o el mantener económicamente para los padres o realizar las labores del hogar para las madres son también muy citados por ese grupo de mayores. Es decir, que tenemos a los mayores con los posicionamientos más tradicionales y eso es bastante lógico, ellos lo vivieron de esa manera y esa construcción no se ha moldeado demasiado en el tiempo. Pero, por otra parte, hay que acentuar el tema de los niños pequeños. Su capacidad cognitiva solo les permite acceder a construir aquellos roles que son más simples, más perceptibles y que en este caso tienen mucho que ver pues con los roles más tradicionales y más representativos a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, algo ocurre a partir de la preadolescencia, que viene acompañado del desarrollo cognitivo, porque a partir de ese momento ya el ser humano es capaz de entender esa realidad de forma más compleja, más abstracta y, por tanto, interpretan de forma significativa esas funciones u otras funciones que dan entrada en este momento, como puede ser educar, el apoyo y la comprensión, ser fuente de afecto y felicidad, ser fuente de autoridad y respeto, seguridad y protección o ser modelo de referencia. Quiere decir que a partir de este momento ya puedo interpretar esta realidad a partir de estos nuevos componentes. Si esto se da de forma positiva, yo me adaptaré bien, pero si esto no se da, esto va a dejar huella en mis niveles de adaptación. Con respecto a la experiencia, si influye o no influye, los participantes sin experiencia de ruptura familiar atribuyen más a ambos progenitores el rol de educar, especialmente a partir de la preadolescencia, y citan más la ayuda en tareas respecto a los padres, especialmente los de mayor nivel educativo, en este caso que los que tienen experiencia. Quiere decir, la realidad que viven los chicos y chicas sin experiencia de ruptura familiar es ciertamente diferente a lo que viven los chicos y chicas que sí se están enfrentando a esa realidad. Por tanto, les ayuda a construir, por un lado, algunas funciones que son centrales y vitales para su adaptación y, por otro, les ayuda a ver la participación más nítida de ambos progenitores en su vida, como veremos posteriormente. Respecto al sexo, pues los resultados, grosso modo, es que el sexo femenino atribuye más a las madres ser fuente de afecto y felicidad y a los padres ser fuente de protección frente al sexo masculino.
También las mujeres mayores les atribuyen más a las madres la realización de las labores del hogar. Por tanto, aquí el sexo femenino parece que se sitúa un poquito más en los posicionamientos tradicionales frente a los varones. La última variable que dijimos que evaluaríamos sería el nivel educativo, que también marca pauta interesante. Observamos que los participantes de medio alto nivel educativo atribuyen más a los padres, varones en este caso, el cuidado y la crianza, especialmente se dan los grupos de menor edad y en los mayores, y ser fuente de seguridad y protección también respecto a los padres, y el rol de educar a las madres. También los mayores de medio alto nivel educativo citan más que los de bajo nivel el rol de ser fuente de autoridad para las madres. Y por el contrario, los adultos y los mayores de menor nivel educativo ascriben en mayor grado el cuidado y la crianza a las madres frente a los de mayor nivel. Es decir, volvemos a ver otra variable que parece que está relacionándose precisamente con el cambio en cuanto a la adscripción de funciones. A mayor nivel educativo, probablemente las experiencias en este sentido son mucho más ricas y la presencia es mucho más rica, la participación me refiero de padre y madre, y eso queda reflejado en la adscripción de roles. Sin embargo, cuanto menor nivel educativo tenga el contexto familiar, eso está repercutiendo negativamente en la dinámica familiar y en posicionamientos más tradicionales. Para concluir, podemos entonces afirmar la capacidad cognitiva de las personas y, por supuesto, también las experiencias que reciben en los contextos próximos afectan a la construcción de los roles parentales. En general, el cambio hacia una mayor aproximación entre los roles paternos y maternos es lento. Existe, por supuesto, pero es lento y eso nos hace reflexionar qué es lo que están viviendo realmente los niños pequeños en sus propios hogares y cómo están elaborando ese cambio social. Y sabemos que eso se relaciona principalmente con poseer una mayor capacidad cognitiva, tener un mayor nivel educativo, no tener experiencia en ruptura familiar y pertenecer al sexo masculino. Yo, para finalizar, quisiera simplemente hacer dos reflexiones respecto a dos realidades que se están viviendo en la actualidad y que, en este sentido, pueden explicar en parte los resultados que yo traigo aquí en este momento. Por un lado, la ruptura familiar. Saben ustedes que en Canarias, por desgracia, tenemos un índice altísimo de ruptura familiar. Eso está ejerciendo efectos importantes en los resultados que nosotros hemos encontrado. ¿Por qué? Porque en algunos estudios que hemos hecho con chicos y chicas de familias separadas, vemos que los patrones que se dan al interior, es decir, las dinámicas que se están dando al interior de la familia, en estas familias monoparentales femeninas, porque sabemos que en este sentido la custodia de forma preferente es para la madre, y eso va a repercutir en el régimen de comunicación que tienen con los padres. Pues esos patrones de género que se están transmitiendo son mucho más tradicionales en estos contextos familiares. Es decir, las niñas se las utiliza para desarrollar, a veces demasiado pronto, funciones de atención y cuidado de los hermanos o de forma instrumental para la atención de las labores del hogar, de forma bastante intensiva, de forma que quedan en detrimento con respecto a su socialización con los iguales. Sin embargo, nos alarma un poco que en estos mismos contextos no se responsabilice a los hijos varones, que tengan unos niveles de autonomía exagerados y que haya una baja supervisión específicamente dirigida hacia estos menores. Eso, digo, viene asociado también, es decir, la situación de ruptura familiar viene asociada también con una realidad, y es la reducción del contacto con el progenitor masculino en los casos de ruptura familiar, que viene, insisto, determinado por el régimen de visitas o régimen de comunicación establecido, hasta el punto que en muchas ocasiones desaparece, y lo digo bien, desaparece la presencia del padre en la vida de estos hijos, porque el último estudio que hemos hecho, aproximadamente una tercera parte de la muestra que participó nos decía que prácticamente no tenían relación con el padre varón, o si existía alguna, esta era mínima. Esto da mucho que pensar. Estamos hablando de esa parentalidad positiva para los hijos, y para ello necesitan la presencia tanto del padre como de la madre en condiciones mínimamente normales para poder cumplir las funciones que yo presenté en un primer momento. Yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar un poco con respecto a qué políticas tenemos que seguir y qué actuaciones tenemos que desarrollar si queremos realmente garantizar un mínimo de contexto y de bienestar en el desarrollo de nuestros hijos.
Y voy a acentuar otro aspecto. Sí, termino enseguida. El último aspecto que quería, y así se enlaza un poco con mis compañeros, otro tema que me preocupa es la conciliación de la vida laboral y la vida familiar. Estamos hablando muchísimo sobre el tema, estamos haciendo muy poco sobre el tema. En ese sentido, sabemos que nuestros hijos crecen a veces abandonados o de forma extremadamente autónoma. Los niveles de comunicación son muy bajos y sabemos que ese es uno de los factores principales para la incorporación en los problemas adictivos en la gente joven. Por lo tanto, necesitamos políticas rápidas que ayuden a hacer más presenciales al padre y a la madre en la vida de nuestros hijos, y desde luego una posibilidad sería pues la búsqueda de apoyo, y creo que la familia extensa lo es, pero yo creo que nunca deberíamos delegar completamente. El padre y la madre deben estar presenciales en la vida de los hijos. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Interviene a continuación la profesora Elena Rodríguez San Julián. El título de su ponencia enlaza, como realmente decía Beatriz, en cierto modo, es Abuelos y abuelas para todo. Y la profesora Rodríguez San Julián es codirectora de Sociológica 3, es profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de Castilla-La Mancha, miembro del Consejo de Dirección del Instituto de la Juventud de Castilla-La Mancha y autora y coautora de numerosos estudios sobre la realidad sociocultural de los jóvenes. Entre sus últimas publicaciones destacan Valores sociales y drogas, del año 2010, Jóvenes y gestión del riesgo, del 2009, La lectura juvenil de los riesgos de drogas, Docentes o maestros, perspectivas de la educación desde dentro, o Adolescentes ante el alcohol, la mirada de padres y madres, y Jóvenes en los medios. Cuando quieras, Elena. Muchas gracias. Quiero agradecer en mi nombre y en nombre de Ignacio Mejías, que es coautor de este informe que voy a presentar y de esta comunicación a la organización, la oportunidad de trasladaros los resultados de un estudio que en buena parte la cita que tenéis en la pantalla sintetiza también algo del sentido de las conclusiones que os quiero transmitir. Es un estudio promovido por la FAD, que Sociológica 3 ha realizado en colaboración con la propia Fundación, y que está, yo creo que próximo a ver la luz de forma publicada, ¿no? Bueno, como os decía, esta cita que tenéis resume un poco la idea de mi intervención y resume el sentido del papel de los abuelos y las abuelas, de forma peculiar o de forma particular el de las abuelas, como comentaremos, en un contexto que Beatriz me ha dejado además muy bien colocado para seguir con estas reflexiones. El papel de los abuelos y las abuelas, obviamente, en nuestro contexto siempre ha sido un papel presente y reconocido dentro de las fuentes de socialización y del desarrollo de la familia. En nuestro contexto particular, en nuestro momento histórico, obviamente el papel de los abuelos y las abuelas cambia, tiene otro tipo de referentes. Yo voy a hablar sobre todo de otro tipo de vivencias, más que de las propias realidades de cómo es este papel, y tiene ese contexto en una estructura en una estructura social en la que las familias, el concepto de la familia ha cambiado, está cambiando, y sobre todo en un contexto en que pues en España, en nuestro propio sistema de bienestar, nuestro propio sistema de bienestar social también tiene una serie de condicionantes en los que no voy a entrar y están en el debate público en estos días, que creo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? En general, y tal como comentaba Beatriz, ¿no? Las nuevas realidades sociales, los nuevos tipos de familias y ese concepto de la conciliación, en buena parte sabemos que es una conciliación
que se realiza en base al esfuerzo fundamentalmente de las mujeres en este momento, y desde el punto de vista de mi intervención una conciliación y un desarrollo social y familiar que se apoya de una manera muy notoria y muy fundamental, en este caso en los abuelos y las abuelas. ¿Esto qué significa? Que cuando en nuestra historia vamos hablando de la evolución de las familias nucleares desde nuestra procedencia cultural de grandes familias extensas, ahora podríamos decir, quizás simplificando, pero me lo permitís, que estamos en un contexto en el que vivimos unas familias nucleares que tienen una independencia formal, pero una vinculación real al concepto de la familia extensa, porque la familia extensa está ahí. Y los abuelos y las abuelas en este momento son fundamentales. Son fundamentales como agentes educativos, que lo son, y son fundamentales como agentes económicos en este contexto social del que estoy hablando. De hecho, hace un año aproximadamente, cuando la convocatoria de la huelga general el año pasado, en septiembre, hubo algún articulista en los medios de comunicación que proponía que fueran los abuelos los que hicieran la huelga el día 29 para que se viera realmente qué es lo que suponía en el contexto social y económico esa huelga de los abuelos. Bueno, si entramos brevemente en algunos datos que nos sitúen en la realidad de la que voy a hablar, y son datos que proceden de una investigación, de dos investigaciones de 2010, una de Badenes y López, que se llama Doble dependencia, abuelos que cuidan de sus nietos, y la encuesta de mayores del IMSERSO del 2010. Tenemos algunos datos de los que os he rescatado, que me parece que es interesante tenerlos también como contexto. En principio, estamos hablando en España de un 37% de abuelos y abuelas que tienen contacto diario con sus nietos y con sus nietas. Este 37%, como veis, se distribuye casi a partes iguales, pero algo más de la mitad cuidan de los nietos a diario, y otro 45% lo hacen al menos semanalmente. Por otra parte, de los datos de la encuesta del IMSERSO, sabemos que algo más del 20% de los abuelos en España cuidan de los nietos, sea con una frecuencia o con otra, que es un porcentaje, como veis, inferior al de la media europea. En porcentaje, en número de personas, en este caso de abuelos y abuelas que cuidan de los nietos. Sin embargo, la dedicación, el número de horas que se dedica en España es sensiblemente superior a la media de horas que dedican los abuelos y las abuelas en la media europea. Fijaos, por encima de las 7 horas en España, y en el caso de las abuelas, de las mujeres, es mayor que el de los varones. Y otro dato que me parece relevante también en un contexto social en el que estamos hablando además de procesos de envejecimiento, en el que estamos hablando de abuelos y abuelas que proceden también de una realidad en la que la natalidad es cada vez más tardía. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de abuelos y abuelas que cada vez son mayores en edad y que además tienen o muestran una mayor probabilidad de cuidar de forma frecuente e intensa a sus nietos y nietas cuanto menor es la edad de los nietos. O sea, la necesidad de apoyo, parece lógico, es mayor en las familias cuando los niños o las niñas son más pequeños. Bueno, en este contexto un poco de datos estadísticos para situarnos. Claro, siempre podemos hablar, y paso ya a las vivencias. No lo he explicado, el estudio es un estudio cualitativo, no voy a entrar en los detalles, pero nos permite reflejar lo que son un poco los sentimientos, las vivencias, los discursos colectivos sobre esta tarea por parte de los abuelos y abuelas, que son los protagonistas del estudio. Hay una vivencia que parte, de alguna manera, del reconocimiento de cuál es el valor añadido, podríamos llamarlo así, de este cuidado, de este hacer de cuidar de los abuelos. Por una parte, la importancia de la transmisión de la historia familiar, de lo que son las raíces de la propia familia, cómo siguen siendo los abuelos y las abuelas, de alguna manera, los responsables de hacer esta transmisión, de hacer esta correa, para que siga llegando y se mantenga dentro de la familia, de todo lo que es la historia y la tradición familiar.
la importancia educativa que yo creo que está presente en la mente de todos, de mantener ese contacto intergeneracional que permite contrastar y que permite a los niños y las niñas tener también las referencias de otras experiencias, de otros modelos, etcétera. Lo que supone también en el debate o en el análisis que también los abuelos y las abuelas hacen de lo que es el intercambio de valores dentro de esa tradición, el poder tener la oportunidad de que se pongan también encima de la mesa aspectos de la interpretación de las tradiciones, de la cultura, de los valores que vienen de más atrás. Y sobre todo ese tópico que toda la sociedad reconoce, los padres y las madres reconocen y utilizan como excusa y como argumento, y también es verdad, los abuelos y las abuelas manifiestan, y es que dentro de esta tarea de crianza, de cuidado, para ellos y para ellas, el tener y cuidar a los nietos de alguna manera es una nueva fuente de ilusión. Ellos lo dicen así. Es un momento, en algunos momentos nos da la vida, nos ayuda a hacer un tránsito también en una edad en la que a lo mejor pues es más difícil hacer otras cosas, y desde el punto de vista educativo, para los abuelos y para las abuelas, enfrentarse al cuidado de sus nietos significa fundamentalmente, en teoría, tener una nueva oportunidad de experimentar lo que es la educación desde otros parámetros que teóricamente deberían darles mayor libertad. Esto, como os digo, es de alguna manera la parte de reconocimiento y la parte más positiva del discurso. Como no podía ser de otra manera y en un foro de debate, yo voy a entrar en la parte, digamos, en la negativa, en la que nos puede poner en la situación de debatir, de discutir y de buscar también otro tipo de interpretaciones. Y esto, este traslado desde lo teórico, tiene que ver con lo que son las vivencias reales